Entramos en los bosques, mares, ríos y desiertos. Exploramos la flora, fauna y funga de la mano de científicos, artistas, deportistas y amantes del mundo natural. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de conversaciones. Bienvenidos y bienvenidas a la 6ª temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur. Conducen Bárbara Tupper y Martín del Río. Este espacio es presentado por Patagonia. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva temporada de Inspirados por la Naturaleza, nuestra 6ª temporada ya. Y tenemos una innovación que nos tiene muy contentos porque estamos en estudio. O sea, hoy día vamos a tener un podcast que va por audio y también por video y nos van a poder ver en YouTube y a través de otras plataformas. Estamos aquí junto a Martín del Río, como todas nuestras temporadas. Martín, qué felicidad. ¿Qué sientes de estar Bárbara, en un estudio? esto es como partir de nuevo para nosotros, que llevamos ya con tanto tiempo, pero feliz de este nuevo formato, y además partiendo esta temporada con una gran invitada que me estoy adelantando, parece. Una gran invitada, te está adelantando que la vamos a presentar Claro, de manera estoy formal. nervioso. Claro, estamos nerviosos. La invitada también está nerviosa, pero no, lo vamos a pasar bien, nos vamos a relajar, de verdad. Este es un espacio muy, muy entretenido y yo creo que a esta invitada hay varias personas de las que nos están escuchando que realmente la estaban esperando, la pedían, así que finalmente lo logramos. Quiero de todas maneras, antes de presentarla, agradecer a Patagonia, que ha estado con nosotros todas las últimas temporadas de Inspirados por la Naturaleza, así que nuestros amigos de Patagonia, un gran abrazo y muchas gracias. Nació en Recoleta en 1961. Es agrónoma, reconocida por su trabajo en la conservación y promoción de la flora nativa. Es fundadora del vivero Pumagüida, especializado en especies nativas de zonas áridas de Chile. En 2024 recibió la Veitch Memorial Medal, convirtiéndose en la primera latinoamericana en obtener este prestigioso premio. También cofundó el Congreso Nacional de Flora Nativa y la Fundación Flora Nativa de Chile. Su enfoque en la integración de especies nativas en espacios verdes y su compromiso con la biodiversidad la han consolidado como una líder en la horticultura y conservación en Chile. Bienvenida, Mónica Musalem Bendek, a Inspirados por la Naturaleza. Muy bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Martín y Bárbara, por esta invitación. Estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes en este lugar tan acogedor y en esta nueva temporada. Así que, nada, pues, feliz, sigamos adelante. Eso, y nosotros felices de que estés en nuestro capítulo de estreno. Mónica, tú desde tu infancia has tenido una relación, ¿no?, con la naturaleza. Y quisiéramos saber cuáles fueron tus primeros acercamientos a la flora, básicamente, al mundo natural en general, pero ¿por qué a la flora? ¿Qué elegiste? ¿Qué te sucedió con la flora? Es una historia muy especial porque fueron situaciones que se fueron dando como en sincronía. La verdad que en mi niñez y parte de mi adolescencia, como que mi corazón y mis intereses estaban en el deporte. Yo practicaba atletismo y competía en representación de mi colegio y en eso giraba mis intereses. Y bueno, con mis padres hacíamos picnic, hacíamos paseos, pero no era algo como especial o central en mi historia. Y después en tercero medio, una compañera me invitó al fondo, a la hacienda en esa época, Rucamanqui, ¿ya?, que era del Banco del Estado, una hacienda gigante. El papá era agrónomo y él la manejaba. Y yo llegué allá y me maravillé con el paisaje, y además lo único que hacía todo el día era andar a caballo y trotar y cabalgar, y ahí me sentí una sensación de libertad tan linda y eso de mirar belleza, porque para donde miraras había belleza, que decidí estudiar agronomía. Hasta tercero medio no tenía idea qué estudiar. Y ahí decidí estudiar agronomía y bueno, y la carrera después fue como una linda carrera para estudiarla, pero tenía un enfoque como muy productivo. Entonces yo me recibí y trabajé como 10 años como agrónoma, y de repente sentí como algo me hacía ruido, sentí como un vacío que tenía que
que quería hacer como nuevas cosas, hacer algo que pudiera aportar más. Tenía siempre como esa sensación de que no fuera lo mismo que la Mónica hubiera existido o no hubiera existido profesionalmente, que quería como aportar algo. Ese era un bichito que yo tenía de siempre. Y decidí tomarme un año sabático y de repente dejé las tierras que arrendaba y dejé de cultivar y vi un aviso que decía postítulo de Arquitectura del Paisaje en la Universidad de Chile, era la primera vez que lo daban, y fui a averiguar y salí inscrita. Y ahí fue como mi acercamiento al paisajismo. Y después en clase escuchaba que los profesores comentaban que la flora nativa chilena se usaba poco en paisajismo y me acuerdo que yo pregunté ¿y por qué? Y me contestaron que porque no estaba en los viveros. Entonces le pregunté ¿por qué no están los viveros? Y me dijeron porque nadie la pide. Entonces ahí entendí que era como un círculo cerrado del que no íbamos a romperlo y dije yo voy a hacer un vivero de flora nativa. Y en esa época te juro que yo no reconocía un quillay de un peumo. Y cuento esto para que nadie pierda la esperanza. Claro, que se puede. Todo se puede. Y salí a terreno con gente que trabajaba conmigo, que eran como campesinos y que conocían de naturaleza. Y yo les decía, uy, qué precioso este quillay. No, jefe, es un peumo. A ese nivel era. Pero bueno, el empuje, el deseo, el sueño, ¿verdad? Es como que se te mete una semillita y la semilla empieza a germinar, el sueño empieza a germinar. Y bueno, uno tiene que luchar por los sueños y por lo que uno cree que es como su misión. Ya vamos a entrar a profundizar sobre el vivero en sí, pero un poco también con toda esta experiencia que tú ya llevas, ¿cuánto sabemos los chilenos de flora nativa? ¿Cómo ha sido tu observación de si la gente, más allá que el peumo, el quillay, hay un conocimiento general, quizá es distinto a las ciudades que el mundo rural, pero en general, ¿cuál es tu visión frente al conocimiento que hay sobre la flora nativa? Yo tengo una visión súper esperanzadora, porque cuando yo empecé el vivero en el año 96 era como hablar japonés, o sea, la gente no tenía interés tampoco y no conocía de flora nativa, excepto los investigadores y en la academia donde se hacía investigación, pero quedaba como guardada ahí, ¿no es cierto? Las tesis y todas las investigaciones, no había este puente que la hiciera llegar al público general. Y pasaron muchos años en que la gente lo desconocía, no lo valoraba. Después yo empecé a notar que había un discurso que ya integraba la importancia de la flora nativa y después de varios años ya se concretó el uso. O sea, es como un proceso, como son todas las cosas, nada inmediato. Entonces, el aprendizaje es que uno tiene que tener paciencia y perseverancia. Pero hoy yo lo miro con sorpresa y con mucha emoción también y con mucha esperanza porque es increíble la cantidad de gente que sabe sobre flora nativa y sobre naturaleza. Yo me acuerdo que cuando yo empecé, pocos años después, como 4 años después que yo empecé, ya tenía el vivero, me metí a clase de flora nativa con la señora Paulina Riemann y con ella y las compañeras hacíamos muchas salidas a terreno y caminatas, íbamos a acampar y nos concentrábamos en mirar las flores y las plantas y sabíamos mucho de los nombres, de los lugares y todo. Pero las generaciones de ahora y este último tiempo hemos aprendido que la planta no es en sí sola, como un ser solitario. Todos cohabitamos con otras formas de biodiversidad, ¿verdad? Los insectos, los reptiles, las aves. Y ahora cuando me toca salir con gente joven, me quedo maravillada cómo saben de no solo de plantas, de reconocer la especie, sino que saben de los insectos que la polinizan, de aves, de reptiles. Y eso es muy lindo porque estamos entendiendo que la planta no es sola. Nosotros no somos solos, vivimos en familia y después vivimos en comunidad y comunidad con otros seres, otras formas de vida, ¿verdad? Y las plantas igual, viven en familia
y sus familias no son solo otras plantas, sino son los insectos que las polinizan, los insectos que le controlan las plagas, las aves que las diseminan. Entonces, eso está generándose una masa crítica de jóvenes y no tan jóvenes naturalistas, que es muy lindo y esperanzador. Mónica, ¿y tenías como, me imagino en los inicios, como algunas especies favoritas? Porque como que hay una gatillante de repente, como gracias a esta especie entendí muchas cosas. Como en ese proceso de empezar como a reproducir, ¿cuáles eran las tuyas las favoritas? Mira, yo siempre tenía como 2 procesos para definir por dónde empezar. Uno era, como tenía que meter, porque mi sueño era ver las áreas verdes públicas y privadas de Chile con especies nativas y que a través de nuestras áreas verdes pudiéramos reconocer una identidad propia de paisaje. O sea, era traer la naturaleza a la ciudad. De hecho, con un grupo de amigos de la época fundamos un grupo que le llamamos Naturaleza a la Ciudad, donde incluso había gente de la CONAF, de los inicios del vivero, y después se fue diluyendo. Pero era eso, yo soñaba con que en la ciudad hubieran como bosquetes así y que tú te pasearas en esa sensación de silvestre, ¿no es cierto?, de naturaleza viva. Y entonces yo, más que buscar especies que fueran mis favoritas, me fijaba en 2 criterios. Uno, que fueran especies endémicas y que estuvieran amenazadas. Como ¿podríamos aquí explicarle a las personas qué es una planta endémica? Una especie endémica es una especie que crece en un determinado lugar, que puede ser un país, una región o un microendemismo en una localidad muy chiquitita, como el lúcumo silvestre en Los Molles o el lucumillo, la Misciantes coquimbensis en La Serena, que crecen en un lugar tan restringido que tú no te lo puedes explicar. ¿Por qué es tan restringido? Y esas especies endémicas son las que existen en Chile y en ninguna otra parte del mundo. Por lo tanto, la responsabilidad de cuidarles es inmensa, porque si desaparecen de acá y ellas están en riesgo de extinción, desaparecen del planeta. Y se corta una cadena, se corta un elemento de un ecosistema, se pierden recursos genéticos que en el futuro nos podrían servir para medicina, aromática o comestible o subproductos. Entonces, no nos podemos dar el lujo de perder recursos genéticos que todavía no conocemos, porque ahí puede estar la clave para necesidades de las generaciones futuras. Entonces, ese era un enfoque de protección de las endémicas y amenazadas, un criterio de selección. Y el otro era, como yo estaba como desde el mundo del paisajismo, era buscar especies que pudieran reemplazar especies exóticas que se usaban en paisajismo. Entonces, si se necesitaba un arbusto, no sé, alto de 1 metro y tanto, o de 2 metros, que tuviera flores blancas, yo pensaba en la flora nativa. ¿Qué puede ser? El carbonillo. Y allá partía detrás del carbonillo. Si se necesitaba un cubresuelo, qué sé yo, que diera color, en la primera etapa de un jardín, ¿qué podía ser? Que reemplazara la nepeta o algo así. Entonces yo pensaba en las glandularias y partía detrás de las glandularias. Y así, en el fondo, la idea era poner a disposición de los profesionales del paisaje especies para todas las estratas del jardín, cosa que pudieran construir jardines en base a flora nativa. Y entonces ahí yo me sentía cada vez más contenta y feliz cuando veía que habían paisajistas o profesionales del paisaje que eran osados y tomaban la decisión de arriesgarse a hacer proyectos con flora nativa, y me sentía contenta de que esa acción y esa motivación que tenían tuviera el respaldo del vivero Pumahuida. Muchas veces que cuando los tiempos difíciles, porque hubieron muchos tiempos difíciles en que estábamos con la soga al cuello, porque no se vendía la flora nativa. Yo tomaba asesores y estudiaban todo lo que producíamos y me decían: Mónica, tú con estas 2 especies son las que tienes que producir, lo demás no se vende y estás perdiendo plata y con esto te iría bien. Y todo, mira, fueron 3 asesores y los 3 me decían lo mismo. Y yo, porfía como soy, claro. Porfía, yo decía: no, yo quiero tener diversidad.
porque si en algún minuto alguien quiere hacer un parque, un jardín con flora nativa, tiene que tener diversidad. Así que hay que ser de repente media porfiada y seguir luchando por lo que uno cree y jugar. Mónica, tengo 2 preguntas, Mónica, porque aquí voy a ser un poco, siento, la voz de los que no sabemos mucho del tema, porque Martín, bueno, es un tema que ha estudiado un montón y sabe muchísimo de paisajismo, de flora y todo, le encanta. Pero yo quiero ser la voz de los que no sabemos tanto, o por ahí de los que nos escuchan y no saben tanto también. Entonces, 2 cosas. Una, antes de entrar con Paulina a ese curso, ¿cuáles fueron tus referencias? ¿Tú leías a Adriana Hoffman? ¿Hay algún libro de cabecera? ¿Alguien que te haya inspirado, de los chilenos, claro, en el tema de la flora nativa? Esa es la primera, como para las personas que nos escuchan. Y la otra tiene que ver con ciertos cuidados, porque en algún momento tú hablas de la planta y de su familia y de la interacción y cómo este ser vivo que hay que cuidar y proteger, pero desde ahí también, ¿cómo es el cuidado más allá de ponerle agua o cambiarle la tierra? No tengo idea, con una planta que tiene que ver como con la conexión con el humano. Yo muchas veces con Martín, cuando mis plantas se ponen mal, lo llamo y me dice como, bueno, pero es que tócale las hojitas, como que háblale un poco, ponle una música, ya. Por ese lado vámonos. Como, ¿qué sientes tú que sucede con ese tipo de cuidado un poco más cercano, ¿no? Entonces, por un lado los referentes, por otro esto del cuidado. A ver, mira, los referentes, bueno, como te decía, yo después que estudié agronomía empecé a viajar por Chile, ¿ya? Viajábamos a Deo, en esa época no había peligro de nada, y recorrí lugares increíbles. O sea, la primera vez que yo fui a la carretera austral fue en el año 80-81, cuando todavía estaban construyéndola. Pero por mi papá, que trabajaba en construcción en esa época, pudimos contactarnos con gente que estaba a cargo de la construcción y pudimos recorrer parte de lo que se estaba haciendo cuando todavía nadie penetraba la carretera austral. Entonces, todo ese paisaje, no sé, es que es de una belleza que conmueve y que te toca hasta el alma, lo mismo que recorrí con Guillío, con todos estos bosques de araucaria que parece que te transportaran al pasado, pero que también que te hablaran del pasado. También recorrí el norte, la Tirana, el altiplano. Entonces, como que la naturaleza me fue hablando y fue como la gran inspiradora. Yo creo que la gran inspiradora es la naturaleza y que uno no deja de maravillarse de la belleza y de todos los beneficios que nos entrega, ¿verdad? Que son múltiples. Y después cuando estaba en la universidad también llegaron a mí libros que fueron súper motivantes porque me enseñaron cómo a leer la naturaleza, como uno que lee música. Por ejemplo, el libro del profesor Gajardo, La vegetación natural de Chile, ¿verdad? Que es un libro maravilloso y que fue como el antecesor de este otro libro que nos regaló Federico Lübert y Patricio Pliskov, que es como la Biblia para mí. Siempre la consulto, esos 2 libros, porque nos enseñan a entender el paisaje, a entender la vegetación, la fisonomía de nuestra vegetación, las formaciones vegetales tan como dialogantes con los ambientes que tenemos. Y Chile, que es un país tan largo, 4.300 kilómetros, algo así, y además tiene tanta diversidad también altitudinalmente, es un país de una riqueza de rincones, de hábitat, que se han desarrollado de manera aislada, por lo tanto tenemos una riqueza de nuestra flora que a uno cuando tienes la posibilidad de viajar, recorrer, conocerla, te sorprende. Entonces ha sido mis grandes maestros la naturaleza, y los libros que han caído en mis manos, como el que te menciono, también los libros del profesor Carlos Muñoz Pizarro, que había uno muy lindo que se llama Las flores de Chile o algo así, un libro maravilloso, grande, y a él se le ocurrió que cada región de Chile tenía que tener una flor que fuera su símbolo. El chubé en Arica, así como el copihue en otra. Y ese libro también como que me motivó a como ir detrás de esas especies. Y bueno, y después los libros de Adriana Hoffman. De todas maneras que siento que la Adriana
fue increíble de avanzada para su época, porque ella fue capaz de generar este puente entre la investigación y el público en general, con sus libros tan didácticos, tan precisos, con esas ilustraciones maravillosas que tenía, nos fue dando a conocer un tesoro que no teníamos, y después se fue complementando con los de la señora Paulina, que ahí yo estoy en el comité editorial de esos libros desde los inicios, y quisimos avanzar un paso más entregando más información sobre su modo de propagación, el uso que se les podía dar. Entonces, lo que yo me encanta es que entre todos hemos ido construyendo el conocimiento de nuestras floras. Y siento que todo tiene que ser así, todo tiene que ser colaborativo y sentir que no es una sola persona, no somos unos pocos, que todos vamos aportando en esta como escalera del conocimiento. Y con respecto a la otra pregunta que me hace, es súper buena lo que me pregunta, que lo conversemos, porque uno se puede acercar a la vegetación desde una manera técnica, ¿verdad? Como cultivo, como riego, como podo, toda esa cosa técnica de horticultura. Sí. Pero tiene que haber otra forma de acercarnos, porque la naturaleza tiene espíritu y también son cohabitantes que convivimos juntos, y sin la naturaleza nosotros no somos nada, por más plata que tengamos, por los recursos que tengamos. Y si la naturaleza decae, o sea, estamos perdidos. Y nuestra única tabla de salvación para los tiempos que estamos viviendo es volver a la naturaleza, es volver a entenderla, volver a cuidarla, y con una actitud de respeto. No con una actitud de que nosotros podemos hacerlo todo, o sea, que porque tenemos plata y porque propagamos plantas podemos restaurar 100.000 hectáreas. Es que la ciencia de la restauración y la naturaleza tiene unos misterios y una sincronía y una perfección que no somos capaces todavía de entenderla. Entonces, siento que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con mucho respeto, desde lo que destruimos o desde lo que intervenimos a lo que vamos a hacer después, porque la responsabilidad es mucha. O sea, según cómo restauremos ahora, vamos a cambiar para siempre la fisonomía de nuestro paisaje. Y eso es una responsabilidad frente a las generaciones que vienen en el futuro, porque nosotros tuvimos la suerte de conocer un país maravilloso, con una naturaleza y una vegetación que conmueve. Entonces, ¿qué le vamos a dejar a ellos? Y nuestras acciones de hoy son las que van a ser los bosques adultos al año 2050, 2060, 2070. ¿Qué paisaje van a ver los niños que están naciendo ahora y que van a tener mi edad cuando estos bosques estén adultos? Entonces, por eso creo que el acercamiento tiene que ser con mucho respeto y también con una sensación de agradecimiento. O sea, no estoy tan loco que hay que darle el consejo a la Bárbara que le hable a las plantas. Absolutamente no. Y yo también, que parezca loca, le hago cariño, le paso mi mano, le paso la mano, porque es que es milagro. Mira, cuando tú te metes al mundo de la horticultura te das cuenta de los milagros. Porque en una época, no sé si a ustedes les tocó, pero estaba este maestro Osho de la India, sí, claro, que decían que materializaba cosas, ¿verdad? Uh-huh. Yo nunca lo vi, pero decían. Pero la naturaleza es así, porque piensa tú que ahora no hay nada y yo te pongo una semillita y en el futuro va a haber una planta y tú decís, ¿cómo? Pero si era una pintita, una semilla, y cómo creció, le salieron hojas, dio fruto, o sea, se materializó algo, es mágico. Es maravilloso. Es mágico. Este espacio es presentado por Patagonia. Mónica, te voy a dar un tema que fue bien de actualidad por este temporal que ocurrió en Santiago, donde cayó gran parte de los árboles, bueno, o viejos, por varias razones. Y se dio un debate que en La Ladera Azul lo publicamos un poco como qué tanto hay que, por decir así, reforestar la ciudad con nativo y con exótico. Y muchos expertos hablaban de un mix, porque quizá hay árboles nativos que no van a aguantar la contaminación, los calores, los cementos calientes, etc. ¿Cómo ves tú, o tú como experta, cuál es tu visión? ¿Hay que pensar en algo como más purista de que todo sea nativo lo que hay en la ciudad, o trabajar una corriente mixta donde hay especies exóticas que, no sé, podríamos hablar también del Prado Oriental, que sale el tema y yo lo defiendo, pero hay unos que lo atacan, pero quizás
¿Cómo ves tú esa visión entre el mix, entre lo exótico y lo nativo? Sí, mira, es una pregunta bien compleja y que hay que mirarla de muchas aristas, ¿ya? Claro. Yo, te va a sonar raro, pero yo no soy fundamentalista ecológica, fundamentalista nativa, Claro. porque siento que la gente tiene que acercarse a algo con amor. ¿Ya? O sea, si a ti te nace hacer algo que sea todo nativo, bienvenido. Si a ti te nace hacer algo mixto, también bienvenido. No porque la flora sea de afuera y sea acorde a nuestras condiciones ambientales, va a ser una mala decisión. Al contrario, pueden convivir, ¿verdad? Y si estás todavía en la parada que te gusta solo lo exótico, en algún minuto te va a caer la fruta madura por su propio peso, te va a caer la importancia de ayudar a la conservación de nuestra flora y cultivar es una forma en que podemos contribuir. Pero cuando tratamos el tema del arbolado urbano, yo creo que hay primero que ponerse en un contexto, que es súper importante ponerse en ese contexto para poder dar respuesta. Uno de los contextos es que ¿dónde estamos? ¿Verdad? Porque es distinto el arbolado urbano para zonas áridas que el que puedes poner en zonas semiáridas. Dicho esto, la zona semiárida empieza por Rancagua y termina en Maule, y la zona árida, o sea, empieza desde la región metropolitana y termina en la zona de Maule, y la zona árida viene desde Coquimbo hasta los Andes, y después hay zona hiperárida y también hay zona subhúmeda. O sea, está descrito el régimen de humedad de acuerdo a unos índices, ¿ya? En unas relaciones. Pero tú tienes que saber en qué zona estás antes de empezar a decir las especies. Y también es importante entender que hay distintas tipologías de espacio urbano, porque es distinto... si yo estoy pensando en arbolado vial, si estoy pensando en plazas o parques de grandes dimensiones o plazas y parques de pequeñas o medianas dimensiones, porque los árboles las especies tienen un requerimiento de condiciones agroecológicas de cultivo, pero también un requerimiento de espacialidad. No solo espacialidad aérea, sino que también espacialidad radicular, para su sistema radicular. Entonces, hay que considerar eso. Entonces, efectivamente, a las especies nativas, dicho esto, pensando en la zona central, no les gustan los suelos compactados. Por lo tanto, nosotros en Chile compactamos las calles y de repente dejamos un bandejón que apenas tiene 1,5 metros y queremos que ahí una especie crezca. Y ahí no va a crecer ni una especie nativa, ni una especie introducida bien. Porque todas las plantas necesitan aire, oxígeno, igual que nosotros, y necesitan agua y alimento, igual que nosotros. Y en un suelo compactado tú has ido presionando el sistema poroso y por lo tanto no tiene la misma capacidad de respirar, de intercambiar aire, de captar oxígeno y de alimentarse tampoco. Entonces, lo primero es tener un suelo descompactado. Entonces, y después la flora nativa tiene mucha vocación para estar en la ciudad, pero hay que saber dónde ponerla. Y puede estar perfectamente bien en parque, en plaza, en espacios residuales de las carreteras, pero efectivamente no se da bien en bandejones ni en calles donde le dejan apenas una taza que no tiene más de 1 metro y 20 de diámetro y todo lo demás compactado. Las raíces no pueden vivir ahí, y no solo las nativas, las introducidas tampoco. Y después abajo está, en el suelo, está todos los tendidos de gas, de agua. Entonces las raíces no pueden penetrar. Entonces todos los árboles que se han volteado, tú ves que su plato radicular es súper angosto. O sea, no penetraban las raíces más de, 60, 80 centímetros. Entonces el tema del arbolado urbano es un tema que le tenemos que dar mucho más vuelta. ¿Por qué justamente? ¿Por qué se sigue haciendo y repitiendo el patrón? ¿Por qué? Porque suena un poco inexplicable que no haya asesores, ¿no?, que realmente sepan de los temas en las municipalidades. ¿Con quién trabajan las municipalidades que termina pasando esto todo el tiempo? Yo siento que al manejo de las áreas urbanas hay que meterle más ciencia agronómica, más agronomía, porque habría que traer el conocimiento de los frutales aplicado con los criterios ornamentales, obviamente, al manejo de los parques. Un parque debería ser manejado como un campo en que tú quieres obtener un rendimiento, pero no de fruta, sino que quieres mantener un rendimiento de follaje.
de mucha canopia, ¿cierto? Para que los árboles estén verdes, crezcan sanos, con su madera firme. Y para eso tienes que hacer un buen programa y manejo de riego, un buen programa y manejo nutricional, preocuparte de siempre tener el suelo, irlo enriqueciendo con materia orgánica para que sea un suelo vivo, no un suelo muerto. Entonces, siento que nos falta todavía en el tema de arboricultura y siento que las universidades tienen un rol ahí que cumplir porque hay que formar profesionales para el tema de la arboricultura, y a los profesionales del agro, forestales o agrónomos se les abre un camino grande porque a lo mejor ahora hay poco trabajo porque no se entiende este concepto, pero en el futuro vamos a necesitar muchos árboles en la ciudad, pero bien mantenidos, porque los vientos van a ser cada vez mayores, las olas de calor van a ser no solamente más extremas, sino más abundantes, y tenemos que saber manejar nuestro arbolado urbano, ya sea de parques, de jardines o de vial, de calle. Sí. El 2008 fundaste el Congreso de Flora Nativa. ¿Cómo ha sido ese proyecto que va a ocurrir nuevamente este año y en Valdivia? ¿Y cómo has visto ese impacto en finalmente ya empezar a crear como una comunidad, una red? Y es un legado que ya trasciende de ti. Sí. Sí, ha sido una experiencia maravillosa porque, mira, con una gran amiga mía, Flavia Estapacás, de la Universidad de Talca, tuvimos la oportunidad de ir a un congreso de flora nativa en Australia, ¿ya? Y fue maravilloso, fue como en el año 2005 o algo así, 2004. Y fue muy interesante ver cómo ellos desarrollaron nuestra flora y aprender de su experiencia. Y ahí fue la primera vez que yo escuché hablar del cambio climático, cuando hicieron un análisis FODA de las amenazas, era el cambio climático. Y nosotros, ¿qué es eso? No lo habíamos escuchado nunca. Y después, el año 2007, fuimos a un congreso de flora nativa en Córdoba. Era la 7ª versión, en Córdoba, Argentina. Sí. Y ahí, cuando íbamos en el bus, hacia el último día, a la actividad del último día, de repente yo le dije a la compañera de asiento, oye, ¿y por qué nosotros no podemos tener nuestro congreso de flora nativa en Chile? Y entonces dijimos, hagámoslo. Y ahí en el bus empezamos, ya, pongámosle fecha, el 23 de agosto, ya, y para el año siguiente. ¿Y a quién vamos a decirle que se integre? Eduardo Late, que es el otro fundador. Y le pusimos fecha, que iba a ser en la Católica, le pusimos hasta la idea fuerza y la bajada, que era dónde estamos y a dónde queremos ir. Y entonces empezamos a organizar, invitamos a otra gente a incorporarse y nadie entendía nada del Congreso de Flora Nativa del 2008. Entonces tuvimos que ir, visitábamos al SAC, a la CONAMA, a las universidades y le contábamos de este proyecto. Y tengo que agradecer que llegaba yo con otra compañera, la Constanza Sepúlveda, a explicar todo esto y nos escuchaban y nos creyeron y nos apoyaron. Y en la primera evento, que fue en la Universidad Católica, asistieron 300 personas. Y un profesor de fruticultura me dijo, Mónica, ¿qué es esto? Nosotros hacemos congresos de fruticultura acá en la universidad y nunca tenemos esta asistencia. Y después ha sido maravilloso porque la gente quiere al Congreso y lo espera y preparan trabajos para presentarlos y ha sido una instancia para integrar desde la ciencia hasta los simples amantes de la naturaleza, y nadie se queda afuera, gente de distintas edades, va gente de 80 años, van jóvenes recién estudiando. Entonces ha sido una instancia preciosa de unir y de congregar, hacer comunidad. La zona central de Chile es una de las zonas más afectadas, probablemente por la cantidad de personas, ¿cierto?, que vivimos en la zona central, y porque además a su vez es la menos protegida. Sin embargo, tiene un alto endemismo y lo que hemos hablado, ¿cierto?, a lo largo de esta conversación. Si tú pudieras explicarnos qué tienen de especial las plantas de la zona central de Chile que la hacen tan únicas, esa vegetación.
Claro. Mira, efectivamente, como tú dices, la zona central y centro-norte, desde Atacama hasta el Maule, son las zonas con más alto endemismo de Chile, o sea que es flora única, y eso se ha debido a que Chile es un lugar de rincones, ¿verdad? Tenemos la cordillera de la costa, tenemos las terrazas marinas, la costa, el valle, la precordillera, los valles transversales, pero también la cordillera es como un acordeón. Tú te metí y te empezás a encontrar con esta quebradita, con esta quebrada. Son hábitats muy aislados y en esos hábitats se ha desarrollado en la flora nativa, ¿verdad? Y se han como arranchado ahí. Entonces, en base a ese ambiente donde ellas se han como arranchado, han ido evolucionando con ciertas estrategias que las hacen únicas para para esas condiciones, estrategias fisiológicas y morfológicas que les permiten vivir en estas condiciones tan extremas de primera línea de costa, por ejemplo, o de alta cordillera, o del desierto más seco de Chile, o de la zona mediterránea con estos periodos de meses secos tan largos, que además se intercalan con periodos de sequías de muchos años, y las plantas evolucionaron hacia estrategias que le permiten resistir estos, como sistemas de raíces dimórficos, o sea, unas raíces súper superficiales para captar cualquier humedad o neblina o lluvia que caiga, pero también uno profundo para que si no cae eso, tiene acceso a napas subterráneas, o desarrollaron las hojas esclerófilas cerosas que las protegen de la radiación y de la deshidratación, y así la caducidad de verano en los arbustos, y así te podría nombrar un montón de estrategias maravillosas y sabias para poder vivir en estos ambientes. Y eso la hace única y singular. Y como tú dices, en estas mismas regiones es donde habita cerca o más, un poco más del 70% de la población urbana, y donde está concentrada las ciudades, la actividad agrícola, las mineras, las forestales en la séptima y octava región, y eso ha producido un impacto muy fuerte, porque de repente la gente como no conoce, porque quiero creer que es porque no conocen, no por otro Mala motivo. Intención, digamos. Claro, y por ejemplo dicen, no, en este cerro no hay nada, hay puros cactus y puros arbustos y no es bosque, pero tú lo pones a recorrer y vas descubriendo especies que son endémicas, que son únicas, unos cactus súper específicos, unas plantitas bajas súper endémicas, herbáceas, y la gente, porque no son árboles, no lo valora, pero eso es todo parte de un ecosistema, y así como tiene que haber diversidad aérea, porque da nicho y espacio para otras formas de biodiversidad, refugio, alimento, también en el suelo tiene que haber diversidad radicular, y por eso es importante la estratificación, porque las herbáceas nos entregan un tipo de raíces, los arbustos otro más profunda, los árboles otra mucho más profunda, gruesa y penetradora. Y ahí van construyendo nuestro sistema poroso, el sistema poroso del suelo, que es muy importante para nosotros. O sea, mira, un suelo sano es fundamental para tener plantas sanas. Y plantas sanas y ecosistemas sanos son fundamentales para nuestra subsistencia. O sea, tenemos que partir preocupándonos del suelo. Mónica, yo te quería hacer dos preguntas. Primero, porque te he escuchado harto y de un poco de valorar lo nativo, ¿cómo se cambia la cultura de valorar, por ejemplo, siempre lo verde, o culturalmente quizás Chile miraba los jardines con mucha agua, que la zona central no lo tenía, y que valoren a un arbusto nativo que quizás no va a tener la superflor o no va a tener un siempre verde que la gente va a querer? ¿Cómo se cambia como valorar la belleza de la flora nativa en la mente de las personas? Y quizás sacarse como ese globalismo de entender que lo bonito va a ser como lo más verde o lo más grande. Sí. Porque la flora nativa finalmente igual, yo te escuchaba y tú dices, bueno, hay una plantita chica y finalmente quizás la gente quiere el super arbusto. Sí, absolutamente. ¿Cómo se cambia esa cultura de valorar y que quizás un quillay es igual de bonito que no sé, un roble europeo gigante? Sí.
Oye, un desafío gigante eso, ¿eh? Te voy a contar una anécdota, ya no sé si me alargo mucho, tú me decís, pero cuando yo empecé con el vivero, pensé que también era importante ir a las ferias, ¿ya? Para dar a conocer las plantas. Y la gente el Club de Jardines de Chile a mí siempre me tendió mucho la mano y me apoyó, ¿ya? Y entonces empecé a ir a las ferias del Club de Jardines. Y entonces llegaba yo a mi rinconcito, a mi stand, con plantas en maceta, chiquititas, porque la planta nativa, si no tiene espacio para explorar la raíz, no crece, porque es de raíces profundizadoras. Entonces, toda la flora mediterránea y es del bosque espinoso, que es de hoja chiquitita, media verde grisácea, las flores son enanas, y llegaba ahí, yo me instalaba. Y al lado llegaban los viveros con las clemátides en plena flor maravillosa, con las azaleas, las camelias. Entonces te juro que yo me sentía el pariente pobre, o sea, traga mi tierra como la Mafalda. Y entonces ahí entendí que la educación era la clave, que había que difundir y educar. Y cada vez que hablo cualquier tema, uno termina en la importancia de la educación. Y entonces entendí que yo tenía que educar en esta maravilla de las estrategias que estábamos hablando, de la estrategia de sobrevivencia, porque no cualquier planta puede vivir en estas condiciones, en este clima, en estos suelos, con esta radiación. Así que hay que rendirle, pero unos agradecimientos inmensos de poder tener flora que sobreviva en lugares en que tiene 8 o 10 meses secos, en que no cae ni una gota de agua. Ni una gota de agua, y las plantas fueron capaces de generar esta estrategia, evolucionar hacia ella y sobrevivir y formar bosques abiertos, como es el bosque esclerófilo, más denso en las quebradas y en las laderas protegidas, pero constituyeron bosque, constituyeron vegetación. Entonces, creo que cuando la gente se acerca a esa estrategia, no te queda más que maravillarte. Y eso yo lo he visto con mis alumnos y lo he visto con los niños cuando llegan a recorrer el vivero, porque al vivero lo visitan de universidades, de escuelas, y la gente cuando les contamos la historia, contarles la historia de las plantas, ¿verdad? Y contarles de qué nos proveen, qué nos regalan, cómo la usaban los antepasados, uno va generando un sentido de pertenencia. Y creo que generar ese sentido de pertenencia, generar ese vínculo entre las personas y la vegetación natural de nuestro país, entre nosotros y nuestro paisaje natural, para aprender a quererlo y a valorarlo, es fundamental. El sentido de pertenencia es fundamental. Y bueno, a través de la cultura también, ¿no? Sí. Absolutamente, porque si tú piensas, las plantas también nos hablan de nuestros orígenes y de nuestra cultura. Claro. La forma en que nuestros antepasados, nuestros pueblos originarios que habitaron el territorio, la forma en que ellos usaron nuestra flora para hacer cesta, para teñir, para hacer herramientas útiles para su uso, nos habla de cómo ellos vivían, de la cultura que ellos tenían, de qué se alimentaban, cómo se alimentaban de la flora, cómo manejaban los bosques. Nos habla de un estilo de vida y nos habla de la historia de nuestro país, de nuestro territorio. Hablemos de los jardines botánicos. Comentaba en algún momento como la importancia de los jardines botánicos. Si pudiéramos hacer como una especie de mapeo, digamos, de lo que tenemos en Chile, ¿qué destacarías? ¿Qué es lo que falta? ¿Y cuál es la importancia de estos espacios incluso para medidas como combatir el cambio climático y todo lo que está sucediendo hoy en día con la naturaleza en el mundo? Mira, a mí siempre me había gustado la idea de los jardines botánicos, ¿ya? La encontraba súper atractiva, y de hecho siempre traté de comparar, de colaborar lo máximo que está en mis manos con el proyecto del Jardín Botánico Chagual. Pero después de mi viaje a Inglaterra y a Escocia por el tema del premio que recibí, pude darme cuenta del inmenso trabajo y vocación de servicio que hay detrás de la gente que trabaja en un jardín botánico. O sea, es un trabajo maravilloso, de un grado de ciencia, de una rigurosidad profesional que impacta.
Y ahí entendí también la necesidad de tener jardines botánicos, porque son verdaderas universidades, son centros para educar de una manera práctica y esa como educación como vivencial. No en un aula, sino que ahí en el territorio. Y entonces creo que es fundamental que en Chile valoremos y entendamos la importancia de tener jardines botánicos. Y como nuestro país, lo que hablábamos recién, es tan largo y también tiene toda esta diversidad de paisaje y de vegetación latitudinalmente, pero también altitudinalmente, creo que en Chile no necesitamos un gran jardín botánico en la zona central, sino que deberíamos tener una red de jardines botánicos a lo largo de todo Chile, cada uno haciéndose cargo responsablemente de la flora propia del lugar, porque además los jardines botánicos son sitios seguros para proteger nuestras especies, porque si se hacen con la rigurosidad que corresponde de llevar la trazabilidad de la planta, de sus orígenes, de cuidar la genética que están como conservando, son una oportunidad, un refugio para que en caso si alguna especie desaparece de un determinado lugar, se pueda hacer una reinserción de ese pool genético en el lugar de donde era proveniente esa especie que está protegiendo un determinado jardín botánico. Entonces, yo admiro a la gente que hasta ahora ha sacado jardines botánicos, ha mantenido jardines botánicos en Chile. Tenemos todavía mucho que aprender, mucho que avanzar, pero topamos en lo mismo, que no tienen recursos. Se hace el mejor trabajo con los recursos que hay, pero son tan pocos los recursos para todo lo que hay que hacer y hacerlo bien, porque para poder hacer esto de tenerlo como una fuente para reinsertar una especie que se haya extinto, tiene que ser manejado súper rigurosamente todo. Y como todavía a nivel público, a nivel de Estado, no entendemos la importancia de un jardín botánico, además de todas las otras necesidades prioritarias o inmediatas que tenemos, topamos en el tema de recursos, pero también ahí hay muchas iniciativas privadas que están apareciendo y que están tratando de hacerlo lo mejor posible, y el Ministerio del Medio Ambiente ya estaba creada una red de jardines botánicos, pero el Ministerio del Medio Ambiente está creando una política y una normativa sobre jardines botánicos y conservación ex situ para ampliar un poco la mirada de la conservación ex situ, que no sea solo en jardines botánicos, sino que también en jardines, iniciativas privadas. Eso lo está liderando Leonor Rojas del Ministerio del Medio Ambiente, y mucha gente se está adhiriendo. Yo estoy en esa red y estoy sorprendida. Se está haciendo un trabajo increíble con el apoyo de gente de Inglaterra también, y yo creo que vamos en un buen camino, pero necesitamos un poco de tiempo y necesitamos recursos y gente que se vaya capacitando para la horticultura de conservación, porque vamos a necesitar ese perfil de personas también. Genial. Mónica, se nos estaba terminando el tiempo, pero te vamos a llevar una última pregunta que con la Bárbara la conversamos y yo creo que sirve también para un poco pensar en el paisaje chileno. De lo que tú has investigado, de lo que tú te imaginas, ¿cómo crees que era el paisaje de la zona central? Por ejemplo, no por poner una fecha, no sé, antes de la llegada de los españoles. ¿Era un bosque, por ejemplo, profundo? O cuando dicen que Valparaíso estaba lleno de palmas o no. Porque de alguna forma hay que trabajar quizás en reconstruir esos paisajes. ¿Cómo crees que eran? Porque no sé, uno va a los cerros, la Cuesta de las Chilcas, de puro espino, entonces uno dice, y los que no saben lo critican, como ese es el paisaje, como diciendo como, nada, no lo valoran, pero quizás así no era en su máxima expresión. Claro. Pucha, es súper difícil esa pregunta, ¿verdad? Porque ¿cómo saberlo? Pero bueno, hay cronistas que describían, ¿verdad? El bosque espinoso cuando entraron por el norte, en la zona de Copiapó, de La Serena. Yo creo que claramente
también había una población de pueblos originarios acá que también abrieron espacio para la agricultura y que también cortaron árboles para leña porque tenían que calentarse también. Pero claro, la disponibilidad de agua de esa época era distinta. Yo fíjate que siempre miro las ilustraciones o estos cuadros de la antigüedad que hay, de cuando llegaron los españoles, y siempre me llama la atención que los cerros igual se ven secos, Claro, ¿no es entonces cierto? habrán sido así. Claro. Entonces yo creo que deben haber habido incendios también, porque deben haber habido periodos de Por sequía, con mucha otros periodos de mucha lluvia, que produjo mucho residuo vegetal, que después en los sequías se quemó. O sea, una dinámica no tan extrema como ahora, pero debe haber sido muy similar. Y también otra cosa que pienso antes de volver a es que la persona que escribió la canción nacional cuando dice sus prados bordados de flores, tiene que haber estado en un desierto florido, porque Claro. realmente es un bordado de flores, es impresionante. Pero claro, pero volviendo a la época de antes de los españoles, yo creo que básicamente debe haber sido como un bosque esclerófilo, claramente, de una asociación de lo que es la base de Quillay con Quillay con litre, que es como la música de fondo del paisaje de la zona central, y hacia el sur el bosque espinoso, ¿verdad? De algarrobos con espino que siempre tienen alguna presencia aislada de quillay o de litre, entonces uno puede pensar que puede ser un estado como más degradado de un bosque esclerófilo más original, pero muy difícil saberlo. Pero sí, yo creo que para el futuro, viendo el colapso del bosque esclerófilo que tenemos ahora, lo que van a conocer las futuras generaciones y no tan lejanas, en el fondo los niños de ahora, cuando ya más jóvenes salgan a los cerros, van a ver la versión más esclerófila del bosque que conocemos ahora, porque si tú vas a la precordillera y ves lo que teníamos, era quillay con boyén, con litre, con ¿cómo se llama? Bueno, los coyihuay, los guayacanes, pero si vas ahora, después del año 19, el 2019, que se produjo el gran colapso del bosque esclerófilo por ese largo periodo de sequía, eso se murió, los quillay se murieron, tú ves los esqueletos de quillay, los litres tratando de sobrevivir un poco mejor, a los quillay le ves una brotación en sus ramas basales, pero sin energía como para llegar a renovar. Y entonces está quedando como la versión más xerófita. Las proustias, los bácaris, los chaguales, los quiscos, los lisium, las gognatias, las treboa quinquinervia, el tebo. Claro, sí, todo. Yo pienso que eso va a ser, y la especie más como el quillay o el resto de las especies van a ir buscando ese concepto que me encanta de ahora, que es de refugios climáticos, y esos refugios climáticos lo van a encontrar en los fondos de quebrada todavía, porque lo que está ahora en fondo de quebrada va a tender a desaparecer, y ya lo podemos ver, las pataguas, los lingues, los bellotos, los fondos de quebrada en la zona central están desapareciendo, pero va a ir quedando los quillay, las litres, los molles van a ir quedando ahí, y tenemos que cuidar lo que tenemos. Me encantaría como dar el mensaje que en el fondo es tan importante que cuidamos lo que nos va quedando, porque la velocidad de estos cambios está siendo tan rápida que todas las medidas que nosotros tomemos van mucho más lento y no alcanzamos, y hay que frenarlo a tiempo antes que no tenga retorno. Entonces, cada una de nuestras intervenciones, que las hagamos con mucho respeto y mucha conciencia, porque es muy fácil destruir, pero es muy difícil construir, aunque tengamos toda la plata del mundo. Porque si no tenemos agua, si tenemos suelos muertos, no lo podemos hacer. Entonces, más que pensar tanto en reforestar en la zona central, debería a lo mejor, digo yo, lo lanzo como idea, tener una política de restaurar, de definir lo que es un concepto que aprendí en el primer libro rojo que sacó el profesor Esqueo de la Cuarta Región,
que él hablaba de los sitios prioritarios a conservar. Claro. Deberíamos todavía lo que existe, hotspots, que le dicen también. pero regionales, ¿verdad? Por ejemplo, hay sitios que él en el año que salió el primer libro rojo, que era de la Cuarta Región, que la hizo él con su equipo, que fue hace muchos años atrás, todo el norte de La Serena era un prado y un ecosistema maravilloso, con el endemismo de la puya Gilmartini, de la Mirciantes coquimbensis, de las alstromeria, la magnífica Sierrae, que es una de las más lindas, lleno de leucocorines, y ahora tú vas y está todo construido de la manera menos cuidadosa con respecto a la naturaleza, sin ningún cuidado, sin ningún respeto, de una manera poco armónica, irruptiva, y se perdió ese que era un sitio prioritario de conservación. Entonces, si seguimos con ese concepto, que cada región defina sus sitios prioritarios y que busquemos fondos para poder conservarlos antes que sea tarde. Hay un llamado también a las políticas públicas, porque de todas esas construcciones y todo, de algún lado salen los permisos. Sí. Bueno, Mónica Musalem, muchas gracias por esta conversación, por toda esta inspiración. Ha sido muy rico conversar con ustedes en este ambiente así tan... Qué rico darse tiempo para conversar, ¿verdad? Sí, que lo disfruten, yo o sea, les agradezco mucho. Que lo van a disfrutar nuestros auditores. Nosotros te agradecemos muchísimo a ti, que sabemos además que andas corriendo siempre con muy poco tiempo. Gracias a todas y a todos. Primer capítulo, 6ª temporada, Inspirados por la Naturaleza. Nos encontramos pronto. Muchas gracias. Bárbara y Martín. Chao, chao. Esto fue Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río. Encuéntranos en Spotify y en laderasur.com. Este espacio es presentado por Patagonia.